Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Esta noche me da mucho gusto saludar a Ana María Salazar. ¿Qué tal? Muy buenas noches ya. Francisco Garfias. Hola, buenas noches. No sé si estamos a vísperas de que se acabe el mundo o que se acabe el año. Pues ya dicen que el mundo no se va a acabar. No, Entonces, que se cierra un ciclo de los mayas, pero hasta ahí. Sí. Bueno, por lo menos sirvió para promover turísticamente la región maya. Y vaya que jaló, ¿eh? Estas famosas profecías Sí. de que se acabe el mundo el viernes, ¿no? El 21. El 22, ¿no? No, El 21. El 21 O viernes. sea que para el 22 ya no iba a haber nada. No. Pues con la pena de que sí iba a haber. Todos a reventarse mañana y Sí, pasado. sí, pues Hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Sí, no. Disfruten estas posadas como que si fueran las últimas. Queremos enviar un saludo para que se componga rápidamente de su salud a Eduardo Ruiz Gili, que pues se quedó sin voz. Está afónico. Imagínate. O sea que Podría Eduardo ser que- sin voz es inimaginable. Es como Sansón sin cabello. Exacto. Pero bueno, con todo y su voz de secreto, Eduardo, un abrazo, que te compongas pronto. Sí. Bueno, lo que ha sido el arranque de esta administración en la presidencia de Enrique Peña Nieto y la dinámica de iniciativas hacia lo que es el legislativo, hoy nos tiene en la atención de mucha sensación de esperanza en la población de que las cosas cambien. Pues en temas muy relevantes, Francisco. Pues sí, efectivamente, por estos días hemos visto la reforma educativa, donde todavía hubo bastantes ajustes que hacerle, Jaloneos, y resistencias, sí. jaloneos, sectores que quieren permanecer con las prebendas, en fin, hemos visto también alrededor del presupuesto, hemos visto, cómo en un tiempo récord la ley de ingresos se votó en la mañana y en la tarde ya estaba Cierto. en el Sí, Senado, cierto, en sí. tiempo récord, cosa que yo, que llevo tantos años en el Congreso cubriendo, nunca había visto, ¿no? Ni yo había visto tampoco. ¿es ¿Y cierto? cómo lo explicas? ¿Porque lo plancharon antes? Yo o? creo, Sí. O sea, exactamente, hicieron un buen las trabajo cosas, de las operarlo. cosas estuvieron planchadas. Sí. No me parece que vaya a ser tan fácil con el presupuesto, ya de por sí, pues ahí es el tironeo de la para cobija, dónde va, ¿no? Sí. para dónde va la cobija, que no alcanza. Todo el mundo quiere más, todavía, antier me decía un panista, que pues ellos andan en busca de 2,000 millones de pesos más para los estados que ellos gobiernan, porque sienten que se quedaron cortos en la distribución. Nunca le dará satisfacción con Eso es. tantas necesidades que hay en el país, ni a los presidentes municipales, ni a los gobernadores, ni al gobierno federal. Sí, Eso es un hecho. Aquí sí se requiere, y esto es una realidad, de entrada una reforma fiscal que, aunque va a ser dolorosa, no es ineludible. Mira, yo creo que hay varios factores que ha permitido que esta legislatura sea muy efectiva. En el arranque. En el arranque, y que creo que es muy importante. Uno, pues hay que recordar lo que estaba pasando hace 6 años, que era, cuando uno compara la situación del país hace 6 años y los cuestionamientos que había del Ejecutivo, de los legisladores, de la misma clase política, pues estamos hablando de otro universo. 2, el PRI parece, porque todavía está por verse, esas divisiones que había dentro del PRI, por lo menos en este momento, están guardados. O sea, yo todavía tengo mis dudas, pero también hay que recordarle al auditorio que hace 4 o 5 años, cuando empezó esta división dentro del PRI, estaba el PRI de Peña Nieto y estaba el otro PRI, el PRI de Malio. Eso parece que no es un factor importante ahorita, que yo, como les digo, tengo mis dudas. 3, yo creo que le ayuda mucho a Peña Nieto el hecho de las divisiones internas que existen en el PAN en este momento y en el PRD. Entonces, yo creo que esas partes del PAN y esa parte del PRD está por lo menos tratando de poder protegerse diciendo, nosotros estamos haciendo nuestra chamba, estamos tratando de sacar legislación que requiere el país y demostrar una cara diferente ante las otras partes del partido. Entonces, sí creo que Peña Nieto empezó con una gran ventaja de muchas formas y mandó un mensaje muy interesante de que puede ser un gobernante ejecutivo que ejecuta, pero también muy efectivo. Ahora, también está en la luna de miel.
y ahí vamos a ver qué pasa, qué empieza a pasar desde enero o febrero, y si no se empieza a vislumbrar más esas divisiones internas dentro del PRI que en este momento por lo menos se están rumorando, ¿no? Sí, estaríamos hablando de que además el presidente Peña ha señalado que su gobierno será itinerante. ¿Qué quiere decir esto? Llevar secretarios de Estado a las poblaciones para que escuchen ahí y se vaya resolviendo sobre la marcha y ya dejar la planeación de vamos a tomar medidas para otro sistema de gobierno, Pancho. Sí, bueno, efectivamente yo coincido con que diría Madame Sassou que a Peña Nieto se le alinearon las estrellas. Sí. Efectivamente, sí. El arranque pues ha sido bueno, ha logrado, como ella dice, aparecer en las fotos casi diario con quienes meses antes decían que había ganado a billetazos, es el caso de Madero, o que había lavado de dinero en la campaña del PRI, como fue el caso de Zambrano. Hoy los vemos a los dos sentaditos junto a Peña Nieto, pero ojo, lo que hasta ahorita se ha legislado, que han ido en fast track, como dicen los gringos, pues no son temas, digamos, que de alguna manera pudieran sacar o confrontar a la sociedad. Yo quiero ver... Bueno, la ley laboral. Sí, yo quiero ver, permíteme, sí. Yo quiero ver en el momento en el que venga lo que para mí es la reforma fundamental que tiene que ser de este sexenio, que es la fiscal. Sí. En el momento en que eliminen la tasa cero a alimentos y medicinas, que es un tabú que traemos arrastrando desde hace 17 años. Sí. O sea, ese tema no se toca en México porque ese tema sí calienta a la gente, sí la saca a la gente y es entendible porque paradójicamente una persona que gana poco, que de un día para otro le suban las medicinas el 15% o llegue al súper y los alimentos le cuesten 15% más, pues es muy doloroso, pues, ¿no? Pero no hay una parte por el ahí, otro lado, Pancho. sí, por el otro lado está la necesidad que tiene el Estado, el gobierno, de recaudar dinero precisamente para paliar los males sociales que nos aquejan, ¿no? Pero está la figura de no gravar en una canasta básica, en el caso de quienes más requieren por ganar menos. Bueno, hay varias propuestas ahí, una de generalizar el IVA, o sea, bajarlo un poquito. tienes razón en ese generalizar, apunte de ver la reacción social, Bueno. pero hasta no tener el escenario con las alternativas con las que se cuentan. A ver, cuando estamos hablando, por ejemplo, del subsidio del gas, del gas, eso crea gran angustia, gran movimiento, y ese es un subsidio que verdaderamente beneficia a la clase media, a la clase alta. O sea, esos son esas personas, los el que gas tenemos y la gasolina. el gas y la gasolina, que somos que tenemos la posibilidad de poder tener un carro, ¿sí? Entonces, pero no solo eso, ¿no? Sí. También repercute en el transporte. Porque si utilizas un camión que le cuesta más la gasolina, pues evidentemente van a repercutir. Pero ahí en el que puedes se tú sube el camión. subsidiar eso si fuera necesario. ¿Sí me entiendes? O sea, se puede subsidiar en una forma muy estratégica aquellas áreas donde la gente, sabes tú que verdaderamente no tiene dinero. El recurso y cuando además evitarías los abusos. No, Sí, y luego, y lo que subió, ¿vieron lo que subió el salario mínimo? Es una nada, subió 3 pesos al día, o sea, pues ni un chicle. Yo creo que ahí Videgaray tiene el gran reto. El gran reto. Sí. Se ha hablado de incluso desaparecerlo, porque un salario mínimo de esas No, me características... refiero al IVA, ¿eh? Sí. No, yo hablaba No, del salario mínimo. Sí. El salario aumento que mínimo es tuvo un reto, 3.4%. Es un rezago permanente. Sí. Ese es ancestral, ¿no? Y bueno, iba a decir aquí casi una obviedad, ¿no? Que poca gente gana el salario mínimo real. Es cierto. No, pero te ayuda a enmarcar, no solamente en México, Sí. sino a nivel internacional, evaluar cuáles son los niveles de vida de tu población. Esa es también la importancia del salario. Y por el del otro salario lado mínimo, sirve ¿no? para que quienes registran en el Seguro Social empleados con salario mínimo pagándoles más, paguen menos Claro. de lo que corresponde, ¿no? Sí, claro. Ahora, aquí yo creo que el gran reto para el presidente va a ser si va a poder mantener esta imagen, ese ritmo. Y ojalá que pueda hacerlo, porque sí ayudaría a cambiar la percepción que se tiene, no solamente de él,
pero también de lo que se tiene de los legisladores, ¿no? De los políticos en general. No sé, yo estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido en qué momento vamos a empezar a ver ya protestas mucho más organizadas ante muchas de las reformas que se están proponiendo. O sea, tú hablas de algunas de estas reformas, la fiscal, la energética, la energética otra. también va a ser donde se va a prestar a muchas protestas. Tiene una parte de sensibilidad política ahí, Claro. pues, que puede abonar a causas, por ejemplo, como la de Morena. Seguramente claro. veremos a López Obrador en la claro. calle protestando. Y esas dos protestas, esas dos reformas en particular podrían reflejarse en también la educación, ¿no? La reforma educativa. Pero ella, yo lo veo más bien por el lado de la CENTE, que son como quiera, son 300,000 maestros. Sí. No, es el sindicato más grande de América Latina. Sí, la CENTE. La coordinadora es la del problema. Yo no estoy segura si el Ballester va a poder controlar a sus maestros, pero eso es ya un debate que vamos a poder ver, porque aquí estas tres reformas son reformas que se prestan para movimientos sociales y movimientos sociales importantes. Entonces, y todos hemos estado hablando de ese pero ¿qué tal otros intereses que se estén pisando, que todavía no hemos podido, no se ven ahorita, todavía no se ven las presiones que se van a ejercer sobre los legisladores? Bueno, pues tuvieron que pararle al debate a la reforma de la competitividad, ¿no? Esta reforma va hasta el 15 de enero. Sí, ya estaba a punto de aprobarse y pum, hay que pararle, vamos a darnos unos días para ver. Pero yo ahí veo más bien presiones de empresarios. Por eso te estoy diciendo que todavía no hemos visto las otras presiones, los factores que son presión, que no se reflejan en movimientos sociales en la calle. Entonces, son retos muy interesantes. Hoy, por ejemplo, ya conocemos una reforma en materia de seguridad que plantea 5 regiones, que además el presidente... No, es un plan. No es un plan, es una plataforma. Es la plataforma. Son las 6, lo que llaman las 6 líneas de acción. Sí. Exacto. Pero reforma... Pero no aquí no reforma como el término lo dice, pero desde luego hacia adentro de la PFP ya hay una serie de cambios muy importantes. Se arranca con 10,000 elementos federales que están a cargo, como estará el resto de la policía, del doctor Manuel Mondragón y Cal. Platicando con él hace un par de días, me compartía que la PFP estaba manejada de una manera tal que la corrupción está en gran parte de la corporación en manejos muy específicos de un solo hombre, 80,000 elementos, que es Cárdenas Palomino. Todo eso va a cambiar, todo eso se tiene que cambiar sobre la marcha, de que estás en época de vacaciones, que vas a tener que vigilar carreteras, que vas a tener que vigilar estados donde la proclividad o la presencia del crimen organizado está. Yo me refería también a lo que el presidente Peña dice, no es el gobierno, somos todos un equipo. Y ahí involucra a gobernadores y presidentes municipales con la instrucción de que con el ejército y la marina en las calles se pueda ir cerrando un círculo que estaba abierto o suelto. A ver, Raúl, si uno revisa los discursos de Felipe Calderón, en su momento dijo exactamente lo mismo. Hay que involucrar a la sociedad, hay que tener programas de prevención, hay que coordinar, hay que planear. ¿A qué año del gobierno de Calderón te refieres? No. Yo digo al arranque de Peña y el planteamiento claro. Él dijo exactamente lo mismo. O sea, mucha gente, porque he escrito sobre esto en los últimos días, está percibiendo lo que estoy diciendo como una crítica. Yo creo que lo que dijo el presidente son casi obviedades. Claro que se deben de coordinar. Ahora, el hecho de que no se coordinaron en el sexenio pasado es uno de los grandes fracasos. Claro que tienen que planear. Pues el hecho de que no lo hicieron es otro de los grandes fracasos. Claro que hay que proteger los derechos humanos. El hecho que no lo hicieron el sexenio pasado es una de las grandes crisis que se está produciendo en el país. Entonces, lo que hizo el presidente, yo casi lo interpreto, es casi que como subrayar
lo que no se hizo el sexenio pasado. O hacerlo diferente, claro. No, lo que no se hizo, porque si tú vas a tener una estrategia remotamente efectiva, claro que tienes que planear, claro que tienes que defender derechos humanos, claro que tienes que reorganizar las instituciones. Lo único diferente que estoy viendo ahorita, por lo menos en su estrategia de seguridad pública, ahorita voy a hablar sobre la estrategia de seguridad nacional, es que están planeando crear esta gendarmería que de una forma u otra va a reemplazar funciones que ya hace el Ejército Nacional. Ahora, los que estamos metidos en el tema desde una perspectiva de seguridad nacional, estamos tratando de interpretar si está haciendo esto, creando la gendarmería, porque quieren mandar un mensaje de que ya hay que tener más civiles involucrados en este tipo de actividades, porque va a estar liderado por un civil de estos 10,000 hombres o mujeres que la mayoría van a venir del ejército, parece. Entonces, en la totalidad. Y no hay otra forma de hacerlo, tiene que venir del ejército. Bueno, que se preparan las generaciones, el origen, como bien dices. Pero ya son funciones que ejerce el ejército mexicano en este momento, y hasta cierto punto lo estaba haciendo la Policía Federal. Entonces, ahí está la interrogante, si este es el momento de tratar de solapar esas funciones. Yo creo que están enviando un mensaje. La segunda parte de lo que dijo el presidente este lunes, que crea mucha confusión, es que no quiere hablar sobre el crimen organizado. Habla de irse en contra de estas organizaciones violentas, que me parece muy bien, pero también no reconocer que un grupo como los Zetas o un grupo como el Cártel del Golfo no es una amenaza a la seguridad nacional, a la gobernabilidad del Estado, también creo que es un error. También entiendo por qué lo hace el presidente, porque quiere como que cambiar la percepción que tiene la mayoría de los mexicanos de lo que estaba pasando. Se entiende, pero el no hablar de eso no significa que ya desapareció. Claro, entonces, que no exista. la parte de la estrategia, la parte de la estrategia que no ha puesto sobre la mesa es qué va a hacer en contra de estas organizaciones que controlan Tamaulipas, controlan parte de Chihuahua, controlan parte de Nuevo León, controlan la ciudad de Monterrey, controlan Michoacán, controlan partes de Acapulco. Entonces, esa parte de la estrategia de qué va a hacer a corto plazo para empezar a controlar la capacidad de estas organizaciones no lo ha puesto sobre la mesa, y yo creo que es mi grande crítica. Y la última, y lo voy a hacer muy corto, en el tema de corrupción. O sea, la única forma de entender que estas organizaciones pudieran crecer y desarrollarse como lo hicieron en el país es porque lo permitieron gobernadores, presidentes municipales en su momento. Y nadie ha hablado sobre eso. Si tú, por más buena que sea tu estrategia de seguridad pública o seguridad nacional, si los gobernadores y los presidentes municipales de una forma u otra están involucrados o lo permiten, no hay estrategia del mundo que te pueda valer. Que pueda valer. ¿Sí? Ahora bien, en este sentido, lo de la corrupción tiene un importante mensaje también del presidente a los gobernadores y a los presidentes municipales. Para reconocer que la corrupción existe en la policía, el mismo secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, dice: un policía gana 4,500 pesos al mes. Es obvio que el señor tiene necesidades diferentes. Y de ahí que tenga ya el presidente Peña muy claro que esa es una parte que propicia la corrupción. La otra es: la corrupción es quién pide y quién da y quién ofrece y quién agarra. No hay más fórmula para ello. Pero descubriendo y exhibiendo quiénes están dentro de eso. Pero el tema es, no puedes ponerte a exhibir a los policías. Tienes que exhibir y meter a la cárcel a los presidentes municipales, a los gobernadores. Claro, y no los pero con las pruebas, ¿eh? Exacto. Y ese ha sido otro de los grandes fracasos del presidente Felipe Calderón, en que nunca pudo poder comprobar lo que estaban haciendo estos gobernadores. Era como el o estaban mercurio, haciendo ¿no? No podían agarrarlo porque todos se... No. Y además tenían que pedir disculpas. Un tema, no, María, te lleva al otro. Esto también te lleva a cómo está el sistema judicial, de procuración de justicia. ¿Cuántos delincuentes han agarrado y los sueltan? Yo creo que hay hasta un tema más grave que eso. ¿Cuántos van a soltar en los siguientes 2 años? Porque simple y llanamente la forma en que los arrestaron, por más bandidos y por más malvados y por más asesinos que sean, los arrestaron ilegalmente. No sustenta. No, o sea, y no es que no sustenten. Sino los arrestaron ilegalmente. Están en la misma situación de los policías, quizá en otro nivel porque son magistrados, son jueces, son lo que tú quieras. Digo, no sustenta un testigo protegido que el procurador Murillo Caramoy quiere desaparecer el arraigo y los testigos protegidos. El testigo protegido va a decir lo que tú quieras de quien tú quieras. Ahora, déjame decirte, porque
sobre lo que dijo al principio Ana María, yo creo que hay una cosa que el sexenio pasado no se contempló cuando inició la llamada guerra al narco. Que era el presidente el único Cuando que usaba esa palabra. Calderón, Sí. no, y el presidente Calderón se paseó en casaca y casco y tal, como el jefe del ejército mexicano y tal. La evaluación. Nunca. En este plan, es la sexta línea de acción de Enrique Peña Nieto y claramente está establecido ahí que la estrategia no es vertical. O sea, no puede ser vertical. Puede modificarse conforme vayas viendo los resultados. Claro. Va a haber etapas para estar revisando los resultados. No, fíjate, déjame terminar con el tema Osorio Chong. ¿Qué nos dijo Osorio Chong? Pues que prácticamente se han duplicado los recursos, claro. los recursos para combatir al crimen. Y se ha duplicado el crimen. También Los cárteles. delitos. Los delitos. Se han atomizado los cárteles, se han vuelto más violentos. De cada 100 casos de homicidio doloso del crimen organizado, solo uno Va con sentencia. va con sentencia. Es decir, todo está implicado. El sistema es un problema de modelo de sistema. ¿Y sabes ¿Qué cuánto hubo? se tarda Sí. un modelo? ¿Sabes cuánto se tarda un país para poder reformar un sistema de justicia para que tenga la capacidad de enfrentar entre los criminales más violentos del planeta? Porque ese es el problema que tiene México. O sea, estos no son cualquier tipo de ¿Me criminales. lo dices eso después de un corte muy breve? Y Te lo así digo. dejamos que la gente quede con la atención a lo que va a decir Ana María No se Salazar. vayan, no se vayan, Volvemos regresen. en un momento. Estamos de regreso en Contrastes 40. Recuerde que la señal digital de Proyecto 40 ya tiene cobertura nacional gratuita. Saludamos a la gente de Jalapa y del puerto de Veracruz que nos ve a través del canal 13.2. Proyecto 40 y el Instituto Nacional de Bellas Artes le invitan a disfrutar el Cascanueces. ¿Sabe usted que el Cascanueces se compuso hace 120 años? Bueno, pues es un clásico del ballet que se presenta en el Auditorio Nacional. Usted solo tiene que enviar un mensaje a contrastes@proyecto40.com.mx. La respuesta de Ana María Salazar. Antes de irnos al corte, estábamos hablando cuánto podría tardar ¿Cuánto todas estas tarda, no? reformas para poder crear un sistema de justicia penal, para poder enfrentar entre estas organizaciones extremadamente violentas. En el caso de México, a lo mejor nunca lo vaya a tener, cuando estamos hablando de grupos como los Zetas. En Estados Unidos tiene Guantánamo. Europa tiene mecanismos excepcionales para enfrentar amenazas excepcionales. En México no se ha querido hacer eso y uno entiende por qué en el contexto histórico. Pero si estamos hablando de un sistema de justicia que pueda perseguir a secuestradores de medio pelo o criminales que no son extremadamente violentos, se van a estar por lo menos unos 15 años. Entonces, la gran interrogante que tenemos los analistas en el ámbito de seguridad y particularmente seguridad nacional, ¿qué hacer a corto plazo cuando tú tienes los Zetas que controlan, por ejemplo, Tamaulipas, donde está la infraestructura petrolera más importante del país? O sea, Estratégica. Estratégica. Tamaulipas, además, es el cruce con Estados Unidos más importante del país. Entonces, aquí hay parte de la estrategia que no se ha conversado. Yo estoy completamente de acuerdo que va a continuar, estábamos hablando fuera de la ley, va a continuar el ejército mexicano y la marina en esta estrategia. La pregunta es si en este sexenio podrían sacarlos y meterlos a los cuarteles. No creo. Yo creo que eso va a ¿habría durar. algún gobierno que dijera qué es lo que va a hacer o preferiría mediante inteligencia? Y en estos 6 ejes de seguridad, no tener una plataforma México, sino tener 6 que a la vez intercomunicadas dieran lo que el presidente ofrece, que son resultados. Mira, yo es que no, esta el modelo no se parece a ningún otro país. No, mira, el dividir el país en 5 regiones básicamente es la forma en que están dividido el país cuando ves cuando lo ves desde la perspectiva del ejército mexicano. O sea, ahí no hay mucha diferencia. La pregunta es si esa división los va a hacer mucho más efectivos. No sé, depende, uno,
de contra cuáles organizaciones se van primero. 2, quiénes son los gobernadores y si los gobernadores de una forma u otra verdaderamente le quieren entrar. 3, quiénes son los presidentes municipales. Y luego está la cuestión política, si los presidentes municipales son panistas y otros son priistas. Entonces, yo no sé, o sea, la forma en que está planteada ahorita la estrategia no me es claro que vaya a ser mucho más efectiva, excepto en aquellas áreas que no hizo Calderón, que fue coordinar, planear, proteger derechos humanos. Es decir, ya era lo mínimo Francisco. que debería haber hecho. Sí, yo coincido con ella en que no podemos establecer una fecha de la salida, del regreso del ejército a sus cuarteles y a labores que deje labores policíacas que no le corresponden. Sin embargo, yo sí creo que sí puede de alguna manera controlarse la violencia, los niveles de violencia tan altos que llegamos a tener en el sexenio de Calderón. Yo creo que eso de alguna manera sí Yo se coincido puede, con esa parte. ¿Cómo? Sí se puede. No, ¿cómo? Y te pregunto el cómo. ¿Por qué? Porque los que estamos, o sea, estamos pensando en ese tema. Se podría hacer, por ejemplo, si tú controlas la corrupción y pudieras verdaderamente crear unidades que fueran tras los Zetas, en donde tienes la Marina, el Ejército, el MP, tienes la policía, o sea, le llaman strike Los forces. jueces incluso. Y un juez, o sea, para poder ir a perseguir a estos individuos. Pero no se puede en México. ¿Por qué? Por el tema de corrupción. Entonces, si tú no tienes la capacidad ni siquiera de Es que no poder... me dejó ni hablar. No, es que Es que está terminando una tesis. Y sí, por favor, quiero Sí, a porque ver, nos queda un termina, pues. minuto. Nos A ver, queda un ¿qué? minuto. Bueno, en fin, lo que yo retomo cuando Te interrumpí. me interrumpió Ruiz Gil, perdón. Perdón. La María. La hermanita de Ruiz Gil. Es decir, tú dices, ¿cómo? Bueno, yo creo que hay estrategias de prevención. Hay estrategias que pueden funcionar. Tú misma estás hablando del problema de la corrupción. Ese problema tendría de alguna manera, no digo que se vaya a solucionar porque es un problema endémico, no de los mexicanos, ¿eh? No, es claro. mundial. Eso se llama condición todos, humana. eso, Sí. pero si tú le pones, si tú de alguna manera logras, dar ingresos más o menos, o poner a los chavos, darles oportunidades y perspectivas, eso va a a cambiar. largo plazo, sí. A largo plazo, Pero completamente por eso de se acuerdo. empieza por algo. No, estoy completamente de Y acuerdo. empecemos dándole las gracias a usted. Se nos acabó el tiempo. Acabemos dándole las gracias. De mi parte, pero primero Ana María, a la audiencia, ya viene Navidad. Oigan, pórtense bonito, descansen y que tengan una Navidad muy segura. Francisco, Feliz Navidad. lo mejor Feliz Navidad. el próximo año. Feliz Navidad a todos, pero sobre todo gracias. Aquí nos estaremos viendo en Contrastes 40. Gracias. Ándele, pórtense Gracias, bonito, Francisco. bye. Gracias. Buenas bye. noches.